Que el Señor Jesucristo me los bendiga, hermanos. Qué bendición tan grande el poder estar aquí en presencia de nuestro Dios, aquí en la casa de nuestro Dios. Estamos en la iglesia Monte de Sion Martorell, en el ministerio del Pan Nuestro de cada día. Es un gusto para mí poder estar con ustedes durante todos estos tiempos, transmitiendo la palabra de Dios, trayéndoles el pan nuestro de cada día, ese pan que a vida eterna permanece. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Hoy tenemos un programa súper especial, un programa de mucha bendición, que yo sé que va a ser de mucho aprendizaje, de mucho interés para todos nosotros. Y para ello contamos con la presencia de grandes hombres de Dios. Quisiera darle primeramente la bienvenida al pastor Eugenio Domínguez a este programa. Dios me le bendiga, pastor. Buen varón de Dios, hermano Mendoza, reciben saludos ahora desde el estado de California, Estados Unidos. Bendición a usted, su familia, su ministerio. Es un gusto estar contigo y el pastor Mina. Amén, gloria al Señor Jesucristo. No, pastor, de verdad que le agradecemos infinitamente. Usted siempre ha sido tan amable el aceptarnos siempre las invitaciones y estar aquí con nosotros. De verdad que nos honra su presencia como la de todos los pastores que nos acompañan. También tenemos en esta tarde otro invitado que va a ser tremenda bendición. Es un gran hombre de Dios que ama esta congregación, nos apoyó también en el tiempo de pandemia, nos ha dado cultos en vivo, nos ha hecho varias veces el programa El Pan Nuestro de cada día. Estoy hablando del pastor Carlos Mina. Pastor, Dios me le bendiga. La paz de Dios, varón del Señor Jesucristo, es un honor saludarle y qué privilegio también compartir micrófonos con el misionero Domínguez. Y bueno, estamos en el mismo país, pero a 5 horas de vuelo el uno del otro. Él está en la costa oeste, yo en la costa este, naturalmente usted allá en España, pero es un honor saludarle. Estamos unidos por el Espíritu Santo y listos para ser bendecidos y ser de bendición también para otros. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, quisiera vamos a arrancar este tiempo. Este tiempo es un tiempo de preguntas y respuestas. Y vamos a empezar primeramente. Le queremos invitar a todos los hermanos, amigos, que a medida que vayan entendiendo la dinámica del programa y los temas que vamos a tocar, que por favor nos envíen sus preguntas, envíanoslas, vamos a tratar de hacérselas en el aire correspondientes al tema que estamos haciendo. Así que por favor ayúdenos a compartir este link, este enlace, para que muchas personas puedan ser edificadas. No, el propósito de este ministerio no es otro que simplemente bendecir a las personas con la preciosa palabra de nuestro Dios. Pero antes de empezar lo que es el contenido del programa, vamos a pedirle el favor al pastor Eugenio Domínguez que nos bendiga con una poderosa oración para que el Señor nos bendiga, para que Dios nos respalde y para que su palabra, la palabra de Dios, corra y sea glorificada. Por favor, pastor, diríjanos la oración. Amén. En el nombre de Jesucristo, Padre nuestro, pues venimos ante ti para glorificar su nombre. Y aquí estamos, Señor, para servirte. Y pedimos, Señor, que nos unge, que nos da sabiduría, que nos da conocimiento y ponerlo en palabras para ser de edificación a cada oyente, oh Señor, que el Espíritu de verdad, el Espíritu de revelación desciende sobre nosotros y, Señor, ayúdanos, Señor, a abrir el entendimiento mediante su Espíritu Santo y su palabra para todos que están en la conexión, oh Padre. En el nombre de Jesús, que el enemigo no tenga curso, no tenga parte ni suerte en este programa. En el nombre de Jesucristo pedimos movimiento de los dones del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Hemos escogido, hermanos, este primer tema de preguntas y respuestas, de un tema muy interesante, es muy interesante y también es muy importante, y es el tema de los dones del Espíritu, los dones espirituales. Usted los puede encontrar en 1 Corintios capítulo 12, allí se mencionan los dones o manifestaciones dadas por el Espíritu de Dios. Entonces vamos a comenzar a hacerles preguntas acerca de los dones espirituales a nuestros invitados, y
para ellos pueden primeramente responder uno, luego el siguiente puede responder o si quiere añadir o si no hay nada que añadir, pues seguimos con la pregunta sucesiva. Así que la primera pregunta que vamos a hacer en este momento se la queremos hacer al pastor Eugenio Domínguez y es, pastor, ¿qué son los dones espirituales? Qué tremendo. Pues primeramente debemos distinguir los dones que salen en el texto bíblico de Corintios 12, 13 y 14 del don del Espíritu Santo. Las palabras griegas son distintas. En el libro de los Hechos, cuando Lucas escribió del don, es la palabra dorea. Pero Pablo, cuando él escribió de los 9 dones, usó dos palabras griegas bien distintas, bien interesantes, neumáticos y carismatas. Carismata proviene de la palabra singular carisma. Por tanto, debemos entender que el don del Espíritu Santo, acompañado por la señal nacente de hablar en lenguas, es bien distinto de los 9 dones, de los cuales uno de ellos es el don de diversos géneros de lenguas. Es bien distinto el don del Espíritu Santo del don de diversos géneros de lenguas. Todos que reciben el Espíritu Santo, el dorea del Espíritu Santo, hablan en lenguas. Eso es absoluto. Pues, pero cuando estamos hablando de los 9 neumáticos o carismatas, estamos hablando de dones que Dios da a los que han recibido primeramente el dorea del Espíritu Santo. Y esos 9 dones son dones del Espíritu que uno recibe después, y reenfatizo, después de recibir el dorea, el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Los 9 dones que están en la lista en Corintios 12, pues el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de conocimiento, el don de fe, sanidades, milagro, discernimiento, profecía, géneros de lengua, interpretación de lengua. Estos son los 9 dones del Espíritu. Amén, gloria al Señor Jesucristo. El pastor Carlos Mina, ¿desea añadir algo? Sí, lo que el pastor Domínguez dice está totalmente correcto. Los dones del Espíritu Santo son herramientas que Dios da a la iglesia para hacer ministerio. El don del Espíritu Santo es el sello que Dios pone en cada uno de sus hijos, que número uno nos adopta como sus hijos. Y ese sello debe tener una señal, y es el hablar en otras lenguas. De hecho, la Biblia dice, conoce Dios a los que son suyos, Wow. y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque ese es el sello de hablar en lenguas y el sello de la santidad. Así de que hay una gran diferencia entre recibir el don del Espíritu Santo y lo que el pastor está explicando, los 9 dones o los carismas, que son herramientas que Dios nos da para que la iglesia haga ministerio. Amén, gloria al Señor. Una vez más quisiera saludar a todos nuestros invitados, a nuestros amigos y pedirles el inmenso favor que nos ayuden a compartir este link, este enlace. Queremos, por favor, rogarles que comencemos a compartir esta enseñanza porque ahora hay una diversidad de doctrinas, hay una diversidad de conceptos humanos, teologías humanas, ideas humanas, humanismo, acerca de lo que son los dones del Espíritu y vamos a hablar sobre lo que dice la Biblia. No lo que opina un hombre, sino lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos dos grandes invitados, como es el pastor Eugenio Domínguez y el pastor Carlos Mina, en esta tarde para explicarnos acerca de los dones del Espíritu Santo. Así que ayúdenos a compartir. Recuerde también, ustedes pueden enviar sus preguntas. Este primer tema es los dones del Espíritu Santo. La siguiente pregunta que le queremos hacer al pastor Carlos Mina es, ¿para qué son los dones del Espíritu Santo? Bueno, creo que, como estaba explicando hace un momento, esos dones
Si tú notas, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, él dice que él no quiere que ignoremos acerca de los dones. Es lo primero que necesitamos entender, porque los dones son muy ignorados y aparte de ser ignorados, son mal usados. Pero el hecho de que sean mal usados y por otros ignorados no quiere decir que no sean usados. Dios los tiene en la iglesia, Dios los capacita, ¿cierto? Y Él nos da los dones para hacer ministerio. El hecho de que tengamos esos dones, que Dios ponga esos dones en nosotros, no garantiza nuestra salvación. Tampoco garantiza que estamos aprobados por Dios, porque esos dones son herramientas y una vez Dios los pone en ti, son irrevocables. Ellos van a estar contigo, sea que obedezcamos a Dios, sea que no obedezcamos a Dios. El don y el llamado de Dios es irrevocable. Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que Jesucristo habló por allá en Mateo 7 y él dice que en aquel día muchos vendrán en su nombre y le dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, a ustedes nunca los conocí. En otras palabras, ellos usaron los dones, pero descuidaron el fruto del Espíritu Santo. Entonces, creo que son herramientas que Dios nos da, pero eso no quiere decir que estamos aprobados para entrar al cielo, porque sencillamente tenemos unos dones. Lo que realmente nos aprueba es tener el don del Espíritu Santo activo en nuestra vida y estar viviendo una vida de santidad delante del Señor. Amén, gloria al Señor. El pastor Eugenio Domínguez quiere añadir algo acerca de para qué son los dones del Espíritu. Pues tremenda respuesta, Pastor Mina. Tremendas respuestas. Sí, hay propósitos divinos para la activación, la operación de los dones. Uno de los dones más prominentes en el Nuevo Testamento, en la iglesia, 1 Corintios 14:3, dice que la profecía, el don de profecías para edificación, exhortación, ánimo y consolación. Entonces, esos son propósitos principales, pero también creo que es 1 Corintios 10, 31, 32, todo lo que haces, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3, 16, 17, hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Pues yo creo que principalmente el propósito de los dones es para dar la gloria a Dios, para que la iglesia sea edificada, animada y consolada. Y además, los dones, cuando leemos el libro de los Hechos, fueron operados por la gracia de Dios, por medio de la fe, para precipitar fe en los incrédulos. En otra palabra, pues los dones son estratégicos. Leemos en el libro de los Hechos la expresión que hemos visto y oído. Y eso es por medio de la operación de los dones, para que los incrédulos creen en el mensaje y por tanto creen el mensajero en lo que está predicando. Eso fue tremendamente ejemplado por el apóstol Pablo. No me acuerdo exactamente el verso, pero en Romano 15, él dijo que él se esforzó para predicar el evangelio con señales y prodigios. Y así era la costumbre de los apóstoles, predicando y Dios confirmando la palabra con señales, siguiendo. Entonces, ahí están varios propósitos, pero principalmente para glorificar a Dios. Número 2, para encender fe en los incrédulos y para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Estamos hablando, hermanos, que se están conectando con nosotros, con el pastor Eugenio Domínguez y el pastor Carlos Mina, acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales, estamos haciendo un programa de preguntas y respuestas. Y la siguiente pregunta va a ser para el pastor Eugenio Domínguez y dice de la siguiente manera. ¿Puede alguien
tener la manifestación de los dones del Espíritu Santo sin haber recibido el Espíritu Santo? Pues el pastor Mina ya clavó eso bien fuertemente, bien claramente, aunque brevemente, pero hay la Biblia es nuestra guía y el libro de los Hechos está provisto para el beneficio de nosotros para entender esa clase de preguntas. Y lo que vemos en el libro de Hechos 19, el contexto es de los 12 discípulos que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Está escrito en verso 5 que cuando oyeron lo que predicó, lo que compartió Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo, imponiendo las manos sobre ellos, vino el Espíritu sobre ellos. ¿Y qué pasó? Primero comenzaron a hablar en otras lenguas y entonces lo que procedía, lo que seguía el recibimiento del Espíritu Santo fue otro don, el don de profecía. Comenzaron a profetizar. Entonces vemos ahí perfectamente, claramente, el patrón bíblico que nosotros debemos seguir. Primero uno recibe el doreia, el don del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lengua y entonces simultáneamente mínimo de uno de los 9 carismatas del Espíritu Santo también recibe, uno de esos 9 dones recibe el recipiente. Entonces, la respuesta es que no se recibe uno de los 9 dones del Espíritu hasta que uno recibe, según la evidencia bíblica, que hasta que recibe el dorea del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora le transmitimos esa misma pregunta al pastor Carlos Mina, si quiere añadir algo. Si El quieres, le repito pastor, la pregunta. La pregunta es, ¿puede alguien tener la manifestación de los dones del Espíritu Santo sin haber recibido el Espíritu Santo? mira, eso es como tratar de ser espiritual sin el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Gloria al Señor Jesucristo. Y les pregunto a los dos pastores, ¿qué se puede responder en aquellas denominaciones, en aquellas organizaciones que no creen, no predican y no reciben el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo están operando ellas? Con todo respeto lo hablo acerca de las demás denominaciones. El pastor Carlos Mina y luego el pastor Eugenio. Bueno, yo creo que necesitamos tener cuidado porque una cosa es ir de las tinieblas a la luz y otra cosa muy diferente es ir de la luz a las tinieblas. Hay personas que están predicando lo que ellos saben y según el nivel de su revelación. Nosotros no estamos llamados a criticar, pero sí estamos llamados a orar por ellos. Estamos llamados a interceder en la presencia del Señor y hacer lo que estamos haciendo, enseñar la palabra de Dios. Entendemos claramente en la palabra del Señor que el que no naciere de nuevo ni puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Y Jesucristo explicó qué es nacer de nuevo, qué es nacer del agua, nacer del Espíritu. Entonces, yo creo que necesitamos orar y enseñar y llevar este mensaje completo para que aquellas personas que están enseñando según la revelación que tenga o según su entendimiento puedan entender el evangelio completo, porque no solamente es la doctrina del Espíritu Santo, también viene la santidad, también viene muchas otras cosas, porque la doctrina, cuando hablamos de ella como un conjunto, es una, pero también es como una sombrilla, tiene varias varillitas y es en parte de lo que es la sana doctrina. Así de que es todo un conjunto, pero lo más importante es orar para que así como Dios nos ha alumbrado y nos ha iluminado a nosotros, también los ilumine a ellos y vengan de las tinieblas a la luz. El problema es cuando ya alguien no ha recibido y cuando a alguien ha gustado esta gracia y comienza a predicar en contra o que ya no se necesita, ahí ya
es más serio porque está yendo de la luz a las tinieblas. A gloria al Señor Jesucristo, que Dios nos dé gracia porque pues como dice la Biblia, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Pastor Eugenio, ¿quiere añadir algo, compartirnos algo? Muy bien. La pregunta era ¿qué decimos acerca de las otras o de las denominaciones cristianas, entre comillas? Eh, yo estoy pensando que usted está hablando de iglesias no unicitarias o estás hablando de iglesias unicitarias. Claro, sí, yo creo que pastor, las que no tienen tal vez a veces la revelación del nombre, que Okay. están en como decía el pastor Calomina, una revelación progresiva. Ujú. Muy bien. Pues encontramos esta clase de contexto, como ya hemos mencionado en Hechos capítulo 19. Estos hombres eran religiosos, eran discípulos, pero Pablo, pues preguntándoles con mucho respeto acerca de si habían recibido espíritus y también acerca de su forma de bautismo. Y entonces él no criticó el bautismo de ellos, sino pues él aclaró pues que aquí estamos en una nueva dispensación. Entonces, en esta forma de ser respetuoso, sí, hay miles, aún millones de ex trinitarios que por medio de esta clase de presentación, pues están en el camino del Señor, están en la verdad completa, gloria a Dios. Pero como comentó el pastor Mina, pues hay una diferencia entre los que nunca han conocido la verdad completa y las organizaciones, y podemos nosotros aquí en esta pantalla empezar a mencionar algunas organizaciones que antes sí enfatizaban la esencialidad de recibir el Dorea del Espíritu Santo con la señal de hablar en lengua como la señal necesaria, pero ahora han apostatado y esto es algo muy serio, no hay otra cosa más seria y por tanto pues quizás hay otra pregunta acerca de eso, pero sí, pues nosotros tenemos los ejemplos de Pablo, de Pedro en Hechos 10 acerca de esta clase de preguntas, pues debemos amarlos y guiarlos de verdad parcial a toda la verdad. Gloria al Señor Jesucristo. La siguiente pregunta dirigida al pastor Carlos Mina. Pastor Carlos Mina, que está en Atlanta, Georgia. Y la pregunta es, ¿puede una persona manifestar los dones del Espíritu Santo y ser una persona carnal? Claro que sí. De hecho, notamos que en ninguna iglesia se manifestaron tanto los dones como en la iglesia de Corinto. Pero leemos algunas situaciones que estaban pasando internas en estas congregaciones y encontramos que había división entre algunas personas en el liderazgo o siguiendo unos a Apolos, otros seguían a Pedro y otros seguían a Pablo. Y habían unas situaciones que de pronto uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los dones del Espíritu Santo? O sea, recuerde que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? Sin embargo, los dones hay que saberlos usar de acuerdo como el Espíritu de Dios nos guíe. El asunto es que hay personas que hasta usan los dones para sí mismos. De hecho, Pablo habló en Corinto que cuando ellos se reunían a celebrar la cena del Señor, Pablo dijo, uno tiene hambre y el otro se emborracha. Y había un desorden en la cena del Señor. O sea, muchas cosas. Había un gran movimiento de los dones del Espíritu Santo, pero Pablo tuvo que ordenar con la regla de la palabra de Dios lo que estaba sucediendo allí. Así de que esas correcciones nos dejan saber que uno puede tener dones que Dios ha puesto en ti, pero el don se puede enfriar. De hecho, Pablo dijo a Timoteo, no descuides el don se puede descuidar, el don se puede apagar.
aunque esté allí, hay que volverle a echar leña, gasolina, hay que volverle a poner fuego, pero el tener un don o tener dones del Espíritu Santo o ser usados los dones, una vez más, no es garantía ni de salvación ni de aprobación de Dios. Recuerden que cuando Moisés, Dios le habló para que él le hablara a la peña y Moisés en su enojo golpeó la peña dio agua, no porque Dios aprobó lo que Moisés hizo, sino porque el pueblo tenía sed. Y luego el Señor le sacó una factura pendiente a Moisés y le dijo, mire, usted no va a entrar porque usted no me santificó allá. Entonces, a veces uno puede predicar, Dios hace milagros, Dios te usa, el Señor se glorifica y Él respalda su palabra y el don hace su obra, pero eso no significa de que Dios está probando nuestra conducta y nuestra forma de vivir. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Qué tremenda pregunta y qué tremenda respuesta. Pastor Eugenio, por favor, también coméntenos sobre esta misma pregunta que acabamos de hacer. Se la repito, la repetimos para que todos los audiencia la escuche. ¿Puede una persona manifestar algún don o los dones del Espíritu Santo y ser una persona carnal? Wow, qué tremendo comentario del hermano Mina. Dio un buen ejemplo, una ilustración verbal cerca de Moisés. Wow, qué tremenda observación en eso. Pero sí, Romanos 11, 23, y de verdad está en el contexto de los pactos y llamamientos que hizo Dios con Israel a través de los siglos. Sin embargo, hay un principio escrito, creo que es Romanos 11, 23. Los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Por tanto, alguien que ha recibido uno de los 9 dones del Espíritu, pues quizás pues no está andando en una vida santa. Sin embargo, en cualquier momento, esta persona puede orar, puede arrepentirse, puede clamar al nombre de Jesús y se activa uno de estos dones, a pesar de su mal testimonio. Pues sí, absolutamente, sí es posible. Y como mencionó también hermano Mina en Mateo 7, cuando Cristo habló del juicio venidero, muchos se van a presentar diciendo, mire que hemos profetizado en su nombre, hecho mucho milagro en su nombre. Sin embargo, pues el Señor va a decir, apártense de mí, hacedores de qué? De iniquidad. Y por eso los pentecostales de nombre no debemos ser confundidos cuando se oye, se lee, se ve trinitarios que, por ejemplo, carismáticos que en muchos casos no tienen una doctrina bíblica acerca de la santidad interior y exterior. Y entonces, pero Dios lo usa y esperamos que Dios siga guiándolo y como lo está haciendo en muchos casos. Pero, como dijo el hermano Mina, pues la operación de un don a través de una persona no indica absolutamente que esa persona tiene buen testimonio, pero es que Dios responde a fe, Dios responde al clamor, especialmente cuando ha depositado en algún vaso uno de sus dones. Pastores, quisiera comentarles el siguiente caso, saliendo un poquito de las preguntas, y es el caso del rey Saúl. El rey Saúl fue desechado, fue ya dejado, digamos, de la presencia de Dios, pero dice que en cierta, en la historia relata que cuando él se acercaba a una compañía de profetas, él comenzaba a profetizar. Y fue ungido, fue unos años, tal vez estuvo en la voluntad de Dios, pero luego se fue de la voluntad de Dios y hizo cosas terribles. Pero luego dice que otra vez se acercó algún conjunto de profetas y volvió a profetizar. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede en ese caso? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué profetizó si ya estaba, como decir, fuera de la voluntad de Dios? Eh, Pastor Eugenio. ok, Perdón, Pastor Carlos Mina, sí. ok. Yo te voy a responder esa pregunta con otro caso y sacamos la conclusión. Sansón se enamoró de una mujer filistea
había dormido con rameras, era el juguete de los filisteos, ahora estaba moliendo en el estadio mientras los filisteos se burlaban de él, ciego, pero en un momento dado, Sansón le pidió a Dios que en su misericordia le concediera vengarse de sus dos ojos y lo que los filisteos habían hecho contra él. Dios le concedió, aunque Sansón había perdido la unción que Dios le había dado y ciertamente mató más gente el día de su muerte que lo que ha matado en toda su vida. Sin embargo, ese hombre que Dios tuvo que sanar un vientre para traerlo a este mundo y ser un nazareo, y bueno, todo lo que sabemos de la palabra de Dios por respecto a Sansón, no cumplió a cabalidad con el plan de Dios. Igual Saúl, Dios lo escogió, Dios lo ungió, pero Saúl, cuando escuchó un cántico que decía que Saúl mató a miles y David a sus 10,000, abrió su espíritu para que un mal espíritu le atormentara y de ahí en adelante comenzó su retroceso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque Dios a Sansón no lo cortó de una vez, tampoco a Saúl. Fue un proceso hacia el abismo que ellos fueron cayendo poco a poco. Y aunque Dios te puede usar y Dios me puede usar una vez más, eso no es garantía de que Dios me ha aprobado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pastor Eugenio, coméntenos algo sobre este caso de que estamos hablando de, ¿puede una persona ahí como el rey Saúl, siendo ya desechado, pero luego vemos profetizando en compañía de profetas? ¿Qué opina usted? Pues, hermano, la cronología de lo que usted está hablando no es muy clara en mi mente, porque una vez él estaba bajando del monte y los que estaban con él empezaron a tocar y entonces él comenzó a profetizar, pero el sentido de su pregunta, uh, pues si usted lo puede repetir una vez más, hermano, por favor, para responder más Sí, pastor, exactamente. la pregunta es una persona como el rey Saúl que fue, realmente si la cronología podríamos ser un poco más exactos, puede ser que sí, puede ser que no, pero al fondo de la pregunta es una persona puede haber sido desechada, apartada y volver a manifestar algún don espiritual. Sí, absolutamente, pues, como ya hemos establecido por el texto de Romano 11:23, los dones de Dios son irrevocables. Y entonces yo creo que eso es suficiente para que entienda el oyente que sí, puede ser que alguien que no tiene buen testimonio, pero en cualquier momento se puede arrepentir, clamar a Dios con mucha fe y Dios lo puede usar y aún operar uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Sí. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, pastores, la siguiente pregunta va para el pastor Carlos Mina y es, ¿cómo puedo desarrollar el don espiritual que Dios me ha dado? Bueno, yo creo que no se puede desarrollar si primero no se identifica. Lo primero que necesitamos hacer es identificar sus dones. A veces es difícil uno mismo identificarlo, ¿cierto? Es como cuando un entrenador anda buscando potenciales jugadores para su equipo. Manda a alguien que tiene ojo de águila, diría yo. Alguien que tiene un ojo especial y puede decir, este me sirve o este no me sirve. Entonces, hay muchas maneras como Dios puede comunicarnos dones y dejarnos saber. Pero lo primero que yo diría es que necesitamos orar a Dios, que Dios
nos deje saber qué don o qué dones Él ha puesto en nosotros para que podamos usarlos efectivamente. Porque no solamente encontramos dones en el libro de Primera de Corintios, permítame leerles en Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside o lidera con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, están los dones, los carismas del Espíritu Santo que el pastor nos ha explicado muy bien, pero hay otros dones que los hemos denominado dones de servicio o como otros lo llaman, y los dones, estos regalos que Dios nos da, son para la gloria de Dios, para edificar a su pueblo y para servir, ¿cierto? Entonces, hay personas que tal vez no son usados en palabra de sabiduría, no son usados pues con otro tipo de dones carismáticos, pero tienen el don de exhortar, de animar a los demás, tienen ese don de servicio, ese don de presidir o de liderar. Y todo esto también es parte del paquete que Dios ha puesto en la iglesia para desarrollar un ministerio efectivo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora el pastor Eugenio Domínguez, si nos puede, incluso hemos hablado con el pastor y tiene un libro que le recomendamos a todas las personas. Y bueno, qué mejor que él que nos hable cómo desarrollar un don espiritual. Estoy disfrutando los comentarios, hermano Mina. Qué hermoso. Gloria a Dios, hermano. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, pastor. Pero sí, la palabra clave ahí, desarrollar, pues todo es por gracia, por medio de la fe. Y entonces recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe. Y así es también los dones, es por medio de la fe. Pero como también dice en Gálatas, también Romanos, nosotros debemos vivir en el Espíritu y los que viven en el Espíritu deben andar en el Espíritu. Es decir, hay que tener sensibilidad al Espíritu. Yo creo que eso es clave. Para desarrollar los dones del Espíritu Santo, pues debemos ser bien sensibles a la voz del Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Pues ser lleno, vivir lleno, orar en el Espíritu Santo todos los días. Y pues, número uno, pues hay que ser lleno del Espíritu y por tanto puede empezar a ser sensible a la voz del Espíritu. Y eso pasa o llega a través de los tiempos y a través de experiencias. Y entonces tenemos pues la llanura, sensibilidad por medio de experiencias. Y número tres, hay que consultar con los que Dios usa grandemente en los dones del Espíritu. Eso puede ser por medio de preguntas personales, puede ser por medio de un libro o por otros medios, pero son medios por los cuales que uno puede desarrollar los dones. Pero en mi experiencia personal, yo me acuerdo de la primera vez que yo en mi juventud estuve en un culto, en una campaña, y de repente vino, pero una calma sobre toda la congregación y simultáneamente vino sobre mí una éxtasis, una unción, pero que yo nunca había experimentado. Y entonces simultáneamente alguien dio un mensaje en lenguas. ¡Wow! Y cuando salió el mensaje en lengua por medio de otro vaso, de repente me vino dos palabras a mi mente, a mi espíritu humano. Y entonces inmediatamente, pues en medio de esa unción, en medio de recibir estas dos palabras pero penetraban mi mente, mi espíritu, yo pregunté al Señor, Señor, ¿me vas a usar para dar la interpretación de este mensaje? Como dije, eso fue la primera vez que experimenté esto. Entonces yo estuve temblando por causa de la unción y también de saber que Dios me quería usar
Y entonces de repente la voz me decía también, habla esas dos palabras y te voy a dar todo lo demás del mensaje. ¡Wow! Entonces las lenguas, pues el mensaje de lengua salió y entonces estaba surgiendo entre mí esa unción hasta que yo no aguantaba más. Abrí mi boca y solté esas dos palabras. Hasta ahora yo me acuerdo de lo que dije. Gloria a Dios por el Espíritu. Y entonces entregué esas dos palabras y de ahí pues el mensaje corrió. Dios dio la interpretación. Entonces estoy ilustrando esto para ayudar los oyentes que yo no había experimentado eso, pero cuando lo experimenté, la siguiente vez reconocí la unción, reconocí por la sensibilidad del Espíritu que Dios me quería usar. Entonces, yo esperaba el momento ordenado. Entonces, aún cuando yo entro a un culto, amén, pues puede ser que Dios pone esa unción, activa esa unción. Yo voy a hablar, yo quiero hablar en este culto. En otras palabras, pues uno por medio de experiencia y sensibilidad va desarrollando la perfección o la madurez en la operación de los dones del Espíritu. Y créeme, el Espíritu Santo te va a desafiar. Pero yo recomiendo que, por ejemplo, si Dios te da una palabra de profecía y no estás 100% seguro que es una profecía verdadera, pues siendo que usted no es maduro en ese don, pues consulta con la autoridad de ese culto. Yo siento esto, me vino esta palabra, no estoy 100% seguro que es una palabra profética, pero ¿sabe qué? Cuando usted consulta con un varón de Dios que está ahí, que vive en el Espíritu, sabe que probablemente él va a decir, ¿sabe qué? Yo sentí lo mismo, que Dios nos iba a hablar. Y entonces confirmar, entonces hay que dar esa palabra. Entonces, llenura, a ver, y sensibilidad, también pedir consulto, pues, y entonces yo creo que por medio de esos 3 puntos vas a aprender a desarrollar un poco más. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pastor, siguiendo esa misma línea, saltándonos un poquito como que dice el guión, hablemos un poquitito acerca de los dones y la autoridad. Los dones y la autoridad. Porque hemos tenido personas que han manifestado los dones y cuando ya experimentan cierto impacto, tanto en la música como en la predicación, llegan a un punto en el que dicen o expresan que necesitan ir por libre porque están muy limitados o se limitan y deciden salir de su autoridad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en lo que es la manifestación en la vida de esa persona, Pastor Eugenio? Muy buena pregunta. Felicito a los que han enviado esas preguntas. Pues como indicó el pastor Mina, pues la iglesia de Corinto, pues sí, abrazaba la operación de los dones, pero inmaduros, eran desordenados en las operaciones porque en algunos casos por lo menos eran carnales y por tanto operaban probablemente el don de profecía entre comillas, pero con otros motivos y por eso trataban de manipular a la gente quizá por medio de decir que esta es palabra del Señor, el Espíritu Santo dice eso todavía sucede. Y por eso Pablo dice que 2 o 3 profetizan, pero todos los demás vamos a juzgar. También el texto que oímos repetido mucho en nuestro movimiento, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y muchas veces se ha interpretado ese texto equivocadamente para decir que cuando siente unción, pues usted tiene que sujetar el don, amén, al orden del servicio. Pero en realidad el texto dice los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, si usted tiene espíritu de profecía, quiere profetizar, tú tienes que estar sujeto a los profetas que están presentes. Es decir, bajo la autoridad de los demás
que tiene esa autoridad profética. Y qué interesante, Pablo delineando los dones en capítulos 12, 13 y 14, da un resumen o una última palabra después de todo eso, dice, hágase todo, ¿qué? Con orden y decentemente. Y entonces, tenemos que tener orden, tenemos que tener autoridad que va a tener la última palabra para que tengamos orden. Y por tanto, pues si uno está profetizando y la autoridad en ese culto discierne que este mensaje está fuera de orden, lo va a reprender. Y voy a dar un ejemplo brevemente. Yo me acuerdo una vez hace muchos años en un culto unido en California, era la inauguración de un templo. Y hermano, un visitante se levantó en medio del culto y trató de profetizar, pero la gente alababa a Dios, lo ahogaba con la alabanza. Y más luego en el culto intentó otra vez ese mismo hombre a profetizar. Y estaba en el púlpito un cantante, pero inmediatamente el pastor de esa iglesia que estaba en la plataforma se levantó, se puso frente al púlpito y lo reprendió a esa persona. Entonces ese pastor estaba bien sensible y bien vigilante en cuanto a la operación de los dones. Entonces sí, si vas a operar los dones, usted tiene que estar sujeto a los profetas. Amén. Pastor Carlos Vina, el don y la autoridad. Hemos tenido personas que han manifestado algún don espiritual, Dios les ha usado. Lastimosamente, en algunos casos, no digo todos, hay personas que se han envanecido, se han llenado de vanagloria, incluso han sentido que son más que su autoridad y deciden tomar un camino por libre. ¿Qué sucede en esos casos, pastor, con el don y la autoridad? Bueno, yo siempre trato de recordar historias en la Biblia y hay dos que quiero traer a la mesa. Número uno, Samuel tuvo una escuela de profetas y él era ese mentor que ayudaba a los profetas. Tenía un sistema que daba formación a estos varones. Cuando Elías estaba a punto de ser arrebatado y él hizo su ruta desde Gilgal, Betel, Jericó, el Jordán, donde quiera que él fue, salían los hijos de los profetas y tenían alguna revelación. Y le decían a Eliseo, ¿sabes tú que tu Señor te será quitado hoy? O sea, había cierto nivel de revelación. La pregunta es por qué ellos, si sabían eso, no seguían a Elías. Solamente sabían que se iba a ir y eso era todo. Le decían a Eliseo y Eliseo dijo, bueno, yo lo sé, pero aparte de saberlo, voy a someterme a la autoridad del varón de Dios, porque yo quiero una doble porción del espíritu del profeta. Entonces, ahí encontramos a personas que tienen cierto nivel de revelación y tal vez hacen parte del instituto bíblico, pero estaba el profeta Elías a punto de partir y notamos que cuando Elías es llevado al cielo, estos hijos de los profetas le dijeron, no, probablemente fue que el Espíritu de Dios lo levantó de un lugar y lo llevó a otro. Pero Eliseo tenía la información completa. Y Eliseo le dijo, no vayan. Eliseo sabía dónde estaba el profeta, fue llevado al cielo. Pero estos otros, que no estaban bajo la sombra ministerial de Elías, andaban buscando en la tierra a aquel que estaba en el cielo. El otro punto que quiero traer a la mesa es lo que sucedió en una iglesia que nos cuenta Tercera de Juan, capítulo único, versículo 9. Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Estamos hablando de una de las columnas de la iglesia. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros
y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Dios mío, yo no quisiera tener un diótrefe en mi congregación, ¿cierto? Alguien que pasaba por encima de la autoridad del apóstol Juan y no quería ni recibir al apóstol Juan ni daba su brazo a torcer, o sea, hasta expulsaba gente de la iglesia. Quizás Diótrefes era un buen predicador, quizás tenía dones, pero ese espíritu rebelde, hermano, no estaba haciendo armonía con lo que es la perfecta voluntad de Dios. Los dones no son una licencia para la rebeldía. Y lo último, y esto lo digo con mucho temor y respeto, el diablo, antes de ser diablo, era un ángel. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno, nos estamos edificando aquí con grandes hombres de Dios y todo hágase en el nombre de Señor Jesucristo y para bendición. Pastor Eugenio, hay algunos amigos, compañeros de milicia aquí en España nos enviaron algunas preguntas y la pregunta que le quiero hacer es, ¿hay profetas en la iglesia de hoy? ¿Somos la iglesia verdadera? Pues sí hay. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 12, creo que es 28, dice que Dios puso en la iglesia, y la estructura griega ahí en el texto original pues indica que Dios los puso y no, hasta ahora no los ha quitado. Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, los dones todavía están dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces los dones siguen, hermano. Amén. Pastor Carlos Mina, ¿quiere añadir algo sobre la pregunta, ¿hay profetas en la iglesia de hoy? Y a unos puso Dios primeramente apóstoles. Eso Y ahí es. viene toda la lista y ahí están los profetas. Entonces, no hay duda que sí hay profetas hoy. Amén, gloria al Señor Jesús. La siguiente pregunta para el pastor Carlos Mina dice, qué diferencia hay entre lenguas como señal, como don y como idioma? Bueno, la lengua como idioma, tenemos que viajar hasta la Torre de Babel y nos damos cuenta del origen de las lenguas como idioma, que fue prácticamente un intento de Dios refrenar el propósito que tenía el pueblo rebelde construyendo una torre supuestamente para llegar al cielo. O sea, ahí encontramos los diferentes orígenes bíblicos de los idiomas y todos al menos hablamos uno, ¿cierto? Luego, las lenguas como señal del Espíritu Santo solo las da Dios. Solo Dios te da esas lenguas. Si tú puedes hablar cualquier idioma, francés, mandarín, español, ¿sí me entiende? Es muy diferente lo que Dios te enseña a lo que tú has aprendido naturalmente, que es la lengua materna o la lengua que tú puedas estudiar. Entonces, la otra lengua que me preguntó, hermano. Sí, pastor, la otra es como, como don. Ya, el don de lenguas, el pastor Domínguez lo explicó, ¿cierto? Porque hay un don que es el diferentes géneros de lenguas. Entonces, ya los diferentes géneros de lenguas, dice la Biblia que son dados por el mismo espíritu, pero ojo, para provecho, ¿ya? Entonces, esos distintos géneros de lenguas, Dios no solamente los da, pero tiene que haber un provecho. A alguien Dios le está hablando, alguien puede entender, y si no, alguien necesita la interpretación para que le sea de provecho. Y Pablo dice, por allá en 1 Corintios 14, que si en una congregación entran personas y todos estamos hablando lenguas, pues ¿cómo la persona va a entender si no hay interpretación? Así de que ahí encontramos que hay una gran diferencia entre las lenguas como idioma, las lenguas como don de hablar en nuevas lenguas, en este caso como señal de recibir el Espíritu Santo, y ya los diferentes géneros de lenguas que están en los 9 dones.
Amén. Pastor Eugenio, si usted gusta también comentarnos sobre esta misma pregunta, la diferencia, gloria al Señor Jesucristo, de las lenguas como don, como idioma y como señal. Pues muy buena respuesta, Pastor Vina. Y sí, en realidad, pues el propósito principal de hablar en nuevas lenguas del Espíritu, Marcos 16, 17, es para señalar, es para evidenciar que uno ha recibido el Espíritu Santo. Ese es el propósito número uno, para señalar que ha recibido el Espíritu Santo. Como dijo Jesús en Juan 3, muy interesante ese pasaje, Juan 3, 1 al 8. Cristo habla del nacimiento del Espíritu, la palabra griega es neuma, pero en verso 8 la misma palabra traducida espíritu en los textos anteriores es traducida diferente. Es viento. El neuma, el viento sopla a donde quiera, otros dicen de donde quiera, y oye su sonido. La palabra es fonen, de donde viene nuestra palabra teléfono. Y la palabra fonen sale ahí sonido en la Reina Valera. Y además, pues la palabra fonen, foné, fonó, pues también sale en Corintios. Es muy interesante que en otra palabra, pues Jesús dijo que cuando sopla el Espíritu y alguien recibe el nacimiento del Espíritu, se oirá un foné, una idioma. Aún es traducido la palabra foné, idioma. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, pues es señal, es sonido, es lenguaje, es idioma del Espíritu para señalar que ha recibido nacimiento del Espíritu. Pero en cuanto al propósito del don, esa es la expresión popular, el don de lenguas. En realidad no es un término bíblico. Sin embargo, el don de lenguas o el don de diversos géneros de lengua tiene diferentes operaciones. Puede ser que Dios usa a alguien a hablar en una lengua humana y alguien presente lo entiende. Hemos visto esto. Pero el propósito principal del don de lenguas es para dar un mensaje a la iglesia y es acompañado por el don de interpretación de lenguas. Pues ese es básicamente el propósito, aunque hay otros propósitos. Por ejemplo, el que habla en lengua extraña, es decir, habla en lenguas, creo que es 14, 3 y 4, a sí mismo se edifica. Entonces, pero eso está hablando más general en cuanto al dorea del Espíritu Santo. Pero básicamente, recibir el don de lenguas, el don del Espíritu con la señal de lengua para señalar que ha recibido el Espíritu, y el don de diversos géneros de lenguas, su propósito principal es para dar un mensaje que va a ser interpretado a la iglesia. Amén. Pastores, nos llegan algunas preguntas desde Facebook y voy a comenzar con el pastor Eugenio. Nos dice, ¿puede una persona dentro de la iglesia predicar, cantar o ministrar sin el Espíritu Santo? Pues hasta los pájaros cantan. Aleluya. Sí, Toda la creación alaba a Dios. Pero en cuanto a ministrar, por tanto, pues por supuesto, debe tener un buen testimonio, porque si no, pues se va a confundir la gente. Pues, como dijo Pablo, hágase todo en orden y decentemente. Yo creo que sí, debe tener un buen testimonio. Sabemos que es así porque en el libro de Hechos 6, cuando los apóstoles apuntaron 7 hombres, pues tenían que tener buen testimonio, tenían que ser honestos, llenos de sabiduría y también llenos del Espíritu Santo. Entonces, siguiendo el patrón bíblico, sí, debe tener un buen testimonio en cuanto a la participación en el orden de un culto. Gloria al Señor. Pastor Carlos Mina, por favor, su aportación.
Bueno, si el ejército norteamericano me llama a sus filas, me entrega unas armas para defender los colores de Estados Unidos y no me da un entrenamiento, está colocando muerte en mis manos. Entonces, una persona debe tener un proceso de formación. Primero tiene que haber nacido de nuevo y para poder ser usado, tiene que haber sido entrenado. De hecho, Pablo habla de no colocar un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en lazo y tentación del enemigo. Así que lo mejor es que alguien tenga el don del Espíritu Santo. Ahora, yo no creo que alguien necesite el Espíritu Santo para barrer, pero si lo tiene, quizás barre mejor. Tampoco yo, hermano. Entonces, hay ciertos oficios, como dice el pastor, ¿no? Los pájaros también cantan y esa persona en la congregación, ¿cuánta gente en nuestra congregación viene al culto, gente nueva y cantan sin el Espíritu Santo? ¿Cierto? Pero yo creo que ya para liderar, para ministrar y para ejercer una función de liderazgo dentro de la congregación, sí es muy bueno, aún más. Aquí tenemos algunas congregaciones que recogemos personas en los vehículos de la iglesia para traerlos al culto. Una persona puede manejar un vehículo y no necesita el Espíritu Santo para manejar un vehículo de la iglesia. Sin embargo, si alguien le va a pegar a alguien o en un accidente, quizás viene alguien grosero a pelearle, ahí sí puede necesitar el Espíritu Santo para que le dé la sabiduría, la calma de cómo sortear el asunto, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos entender que ciertos oficios de servicio en la iglesia requieren que sea gente plenamente capaz, llena del Espíritu de Dios, llena de sabiduría, llena de gente de buen testimonio, pero hay otras cosas para abrir la puerta, para cerrar la puerta, para limpiar, para ofrendar, para diezmar. No necesita haber tenido el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Pastor Carlos Mina, nos llega otra pregunta desde Facebook y les agradecemos a todas las personas por que nos dan ese privilegio de conectarse con nosotros. De verdad que Dios me los bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Pastor Carlos, nos llega otra pregunta y Pastor Eugenio, nos llega una pregunta donde dice, ¿puede una persona cantar en lenguas por el Espíritu Santo? Pastor Carlos Mina. Bueno, el apóstol Pablo dijo estas palabras: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo, si hablaba en lenguas, podía cantar en lenguas. Ahora, recuerda que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a quién, a Dios. ¿Cierto? Entonces, si tú oras en lenguas, ¿por qué no puedes cantar en lenguas? Al fin y al cabo, pues Dios te entiende. ¿Ya? Pero si vamos a hablarle a las personas y vamos a cantar para la gente que está oyendo, para evangelizarlos y todo, hombre, ¿de qué me sirve a mí cantar en hebreo a alguien que no habla hebreo? Mejor le canto en hebreo o traigo a alguien que cante hebreo para que la persona pueda entender. Entonces, es cuestión de que se junte el hambre con la gana de comer. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pastor Eugenio, ¿podemos la misma pregunta que le acabo de hacer al pastor Carlos Mina? No sé quién hizo esa pregunta, pero evidentemente no leyó capítulo 14 de 1 Corintios. Aleluya. Pablo escribió bien claramente, cantaré también en espíritu, también con entendimiento. Y hemos visto eso y es algo hermoso. Yo me acuerdo de mi pastor, tremendo hombre de oración, hermano Joel Palacios, y me acuerdo tantas veces que él en un campamentos cantaba en el idioma pues de la audiencia, pero de repente el Espíritu Santo lo llevaba y pues sin pensarlo pues comenzaba pero a cantar en lenguas, en la misma melodía, la misma armonía, y descendió la gloria sobre su campamento y se conmovía las almas, la gente se arrodillaba, tremendo, hermano. Yo creo que necesitamos más de eso. Eso. Pues
Sí, absolutamente. Pablo era bien claro en eso, que sí se puede orar en lengua, pero según el Espíritu, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Pastor Eugenio, la Biblia nos habla en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, los dones del Espíritu. El pastor Carlos Mina, y la Biblia nos habla en Romanos otra lista de dones espirituales o servicios o ministerios que el Señor nos da por el Espíritu. También en el Instituto Bíblico aquí en España, en Barcelona, nos dijeron cuál es el don más importante o cuál es el don más preeminente y pues hablando ahí entre nosotros decíamos y nos enseñaron que realmente el don más importante, pues todos son importantes y que realmente el don más importante es el necesario para el momento adecuado, para el momento que se necesita. Pero hay un don que es el don del discernimiento espiritual. Y mucho se nos habla, se nos dice que uno de los dones como pastores, como ministros y como líderes, si necesitamos un don, todos son importantes, pero el don del discernimiento de espíritus es muy importante. Pastor, háblenos un poquito, Pastor Eugenio, del don del discernimiento espiritual. Pues primero, pues sí, Pablo habló de los que tienen el don de lenguas, pero él dijo, creo que es la palabra mejor o mayor, tengo que reconfirmar eso, es el que profetiza o el que interpreta. En otras palabras, pues en muchos casos el primer don que uno recibe de los 9 dones es el don de diversos géneros de lengua, pero no todos los casos, pero evangelistas, personas que Dios usa en el don de profecía, muchas veces reciben primero el don de lenguas o el don de interpretación de lenguas. En cuanto al don de discernimiento, eso no es apropiado, esa expresión no es apropiado, no es el don de discernimiento, sino es el don de discernimiento de espíritus. Es muy importante hacer esa distinción. Y en cuanto a espíritus, ¿qué espíritus? Pues el Espíritu de Dios principalmente, discernir el Espíritu Santo, la disposición del Espíritu Santo en tal culto. Y eso es algo muy importante para un evangelista, especialmente cuando llega un culto o una iglesia que quizás no conoce, pues yo quiero discernir la disposición del Espíritu Santo, pero no solamente del Espíritu entrando a una ciudad. No estoy entrando como un detective, pero muchas veces Dios revela al varón de Dios antes de llegar a una ciudad o entrando a una ciudad o dentro de una ciudad, revela el demonio, el príncipe de esa ciudad. Pues ya tenemos 2 en la lista bajo el término espíritus: espíritus de Dios, espíritus demoníacos, y número 3, espíritus humanos. Pues la Biblia habla tantas veces que como Bernabé tenía espíritu de consolación, espíritu de ánimo, pues era su disposición humana, tenía un buen espíritu. Pues vemos que el don de discernimiento de espíritus funciona para discernir, es decir, la palabra creo que es diácrisis en griego. Es muy interesante esa palabra, que proviene de una palabra raíz que tiene que ver en la cultura griega tallar una piedra, es decir, haga una separación, una distinción, como un corte. Y entonces eso es lo que es el discernimiento de espíritu, una separación, una distinción. Esto es algo distinto en cuanto a lo que dice el Espíritu Santo, en cuanto a este espíritu demoníaco, como que es, creo que es Marcos 1:23. La Biblia revela que estaba Jesús en la sinagoga y un hombre que tenía espíritu inmundo. Otra mujer, no me acuerdo, creo que quizás es Lucas 17:11, pero tenía espíritu de enfermedad. Entonces, esos son buenos ejemplos de distinción, discernimiento de espíritus.
en cómo opera el don del discernimiento de espíritus, pues el Espíritu Santo conmueve y revela al vaso esa cierta verdad. Y entonces, espero que esa breve explicación ayude un poco, hermano, pero yo creo que me largué un poco. No, pastor, no, pues, de ninguna manera. Está excelente su aportación, porque ahora el Gracias, pastor hermano. Carlos Mina también nos ayuda a dar otra pincelada de este punto. Pastor Carlos Mina, el don del discernimiento de espíritu, y tal vez si nos pudiera acompañar esta definición con algún testimonio, usted como pastor, como ministro de tantos años, cómo le ayudó el don del discernimiento a cuidarse o a cuidar la iglesia, algún testimonio. Bien pueda, pastor. Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos entender es la diferencia entre lo que es el discernimiento de espíritu que viene por el Espíritu de Dios a lo que es la sospecha y la malicia, porque algunos lo que tienen Tremenda es una palabra sospecha, ahí. Eso es. son pero maliciosos. Entonces, ellos actúan con ese don de sospecha que tienen y a ese don de sospecha lo maquillan, diciendo que es el don del espíritu, que es el don de discernimiento del espíritu. Pero la Biblia misma dice, probad los espíritus si son de Dios. Nos manda a probar, y eso no es que vamos a sacar la lengua y probar a ver si ese espíritu, si sabe a cielo o sabe a infierno. Sí, cierto. No es eso. Pero es el discierne si esto realmente viene de Dios. Sabe que lo que viene del Espíritu de Dios siempre está respaldado por la palabra de Dios. Dios y su palabra nunca se contradicen. El Espíritu Santo no contradice la palabra, ni los dones. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. Entonces no hay contradicción. Más bien el Espíritu nos da esa capacidad de saber si lo que estamos viendo es de Dios o no es de Dios. Yo tuve una experiencia en alguna parte del mundo. eh, eh, Había una persona que estaba interesado en hacerle daño a unos creyentes que pertenecían a la congregación que yo pastoreaba. Iba de una ciudad a otra en un bus de transporte público. En aquel entonces no tenía vehículo y ahora tampoco. No. Y entonces iba en un bus de transporte público y cuando iba en ese bus, una voz me habló y me dijo, en la casa de la hermana fulana está X y Y persona. Wow. Yo iba para mi casa y la voz volvió y me habló, en la casa de la hermana fulana está X y Y persona. Wow. Entonces yo me bajé del bus Wow. y me desvié. En vez de irme para mi casa, me fui a la casa de la hermana fulana. Apenas yo entré a la casa, el jefe del hogar me dijo, le presenta a fulano de tal. Y él se me presentó y todo, pero ya Dios me había dicho, o sea, Dios me mandó allá a resolver un problema porque esta persona los estaba envolviendo con una doctrina que no era correcta. Ajá. Y Dios, ¿cierto? Usó ese don, me habló para que fuera a defenderle a sus creyentes, porque al fin y al cabo, aunque iban a mi congregación y eran parte de mi congregación, Wow. pero todas las almas son de Dios, ¿ya? Entonces, eso para decirles que hay que tener mucho cuidado, porque yo no tenía ni la menor idea, no tenía ni la sospecha, pero Dios me habló y me permitió llegar allá y salvar esa familia. Gloria al Señor Jesucristo. Qué tremendo, pastores. Y el tiempo se nos está avanzando, pero les ruego a ustedes, por favor, denos unos minutos más, porque ahora me vino a la mente una situación que sucedió con el profeta Eliseo y su acompañante o su siervo, consiervo Giesi. Después de haber obrado ese milagro en aquella mujer tenía un hijo que no tenía hijo, pero luego el Señor le obró un milagro.
Luego este niño murió y cuando se acerca la mujer, dice que el profeta le dijo el profeta le dijo a su consiervo, Dios no me ha revelado qué es lo que le pasa. Eso. Dios no me ha Eso. revelado lo que le pasa. Entonces, hay muchas Me he veces que escondido, me he escondido. hay Creo que usó la así, palabra escondido. me ha escondido. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Y hay veces como pastores, pues no tenemos a veces esa dirección o no lo sabemos todo. Y hay momentos en que la congregación podían llamarnos, decirnos, porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero podemos también pedir por favor que nos comenten para poderles servir, porque a veces dicen que son descuidados, que no atienden. Pastor Eugenio, ¿qué sucedió ahí en ese caso? Pues no sé si comprendo la pregunta, pero parece que está preguntando por qué no conoció sobrenaturalmente de la situación, a pesar que Dios le había usado para sanar de esa familia, para que tengan hijos. ¿Estoy entendiendo correctamente? Hermano, esa es muy buena pregunta. Y en realidad, pues a veces uno siente casi frustrado como siervo de Dios porque Dios no revela. Pero a veces porque nosotros estamos tan cargados de tantos quehaceres, como Jesús dijo, Marta, Marta, afanada de tantas cosas. Entonces, eso afecta nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu, pero también, pues Dios a veces no revela y Él es estratégico. La palabra admirable consejero, la palabra consejero en hebreo es Yoed y, y significa estratega. Nuestro Dios es estratégico en cuanto y cómo Él habla a sus siervos. Y Dios, sabiendo cómo reaccionaría el profeta a esa clase de noticia, pues él tiene sus caminos, sus pensamientos. Él sabe lo que es estratégicamente apropiado para revelar a sus siervos. Pero sí, yo me acuerdo en una iglesia en Oklahoma. Dios nos usó en una forma, pero espectacular. A Dios sea la gloria. Dios reveló tantas cosas, persona por persona, pero mucha gente y todo estaba, pero alineado. Todo era la verdad y Dios movió grandemente. Pero en otro culto, llegando allí, pues ese don no estaba operando, ese don no estaba en acción, pues Dios es soberano y yo puedo orar, pero puedo pedir a Dios para que esos dones se operen y normalmente Él va a contestar que sí, pero Dios es el soberano y Él sabe lo que es necesario para revelar, pero otra vez, pues a veces porque nosotros estamos tan cargados de tantas cosas que perdemos pues la sensibilidad del espíritu, pero en otros casos es porque Dios es soberano y estratégicamente Él revela lo que Él quiere revelar. Gloria al Señor. Pastor Carlos Minas, queremos escuchar su aportación. Bueno, yo de ese pasaje aprendo que en la soberanía de Dios, Él también nos ayuda a mantenernos humildes. Doy gracias a Dios por lo que Él revela y me enseña, pero doy gracias a Dios por lo que Él decide ocultarme. Porque a veces no es lo que sé lo que me acerca a Dios, a veces es lo que no sé, lo que me hace buscarle más. Amén. Y gracias a Dios que no sé todas las cosas, que no tengo todas las respuestas. Quizás si las tuviera, probablemente sería muy orgulloso y me creería el último moreno del desierto. Pero gracias al Señor que aún el apóstol Pablo le oró a Dios para que quitara ese problema, ese aguijón, y le oró 3 veces. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Y parece increíble que un hombre que levantaba muertos,
un hombre que Dios lo usaba para hacer tantos milagros. Le oré a Dios en 3 ocasiones hasta que Dios le dijo, ¿sabe qué? No me hable más de eso, que no lo voy a sanar. Pero en vez de eso, le voy a dar mi gracia. Y Pablo dice, él me dejó un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeteaba. O sea, algo que también me hacía bajar la cabeza. Y ahí uno encuentra que Pablo en algún momento, cuando tuvo ese problema por allá con su compañero de misiones, a causa de Juan Marcos, se dividieron y todo, y Pablo pues dice, no, mándame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios por lo que Él nos revela, pero gloria a Dios por lo que Él nos oculta. Él es soberano, ¿y qué podemos hacer contra su soberanía? Amén. Pastor Carlos Mina, nos llega una pregunta de nuestro amigo y hermano apreciado misionero al Paraguay, que dice, ¿cuál es la diferencia entre dones y ministerios? Bueno, los ministerios están bien establecidos en la Biblia y son 5, ¿no? ¿Cierto? Está comenzando con el apostolado, ya los profetas, los maestros, pastores, evangelistas. O sea, hay esos ministerios, según la Biblia, son para la edificación de los santos, ¿ya? Pero una persona puede tener un don sin ser pastor, sin ser evangelista, sin ser profeta, solamente siendo un creyente. O sea, un creyente que tiene el don del Espíritu Santo, ya Dios puede colocar dones en él sin tener exactamente uno de los ministerios nombrados en Efesios capítulo 4, verso 11. Amén. Pastor Eugenio, ¿quiere añadir algo a esta pregunta? Se la repito, ¿cuál es la diferencia entre dones y ministerios? Eso es una muy buena pregunta. No sé si ese es el misionero hermano Beer. No sé, pero gloria a Dios. Esta pregunta está basada en el texto de Corintios 12, creo que es versos 4 por ahí, 4, 3, 4. Dice que hay diversidad de dones, diversidad de Operaciones. administración, no, dice, en la Reina Valera dice ministerios, ¿no? Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Es muy buena pregunta. Un ejemplo puede ser que este hermano tiene el don de profecía, y este hermano también tiene el don de profecía. Los dos tienen el don de profecía, pero sus ministerios son diferentes. Por ejemplo, este tiene el don de profecía, pero él ministra profecía en una disposición de predicar con una unción en esa clase de operación. Pero el otro tiene el don de profecía, pero su ministerio es para profetizar el futuro. Él revela ciertas cosas del futuro. Entonces puede ser que tiene el mismo don, pero lo operan diferente en otra clase de otro ministerio. Puede ser que esta mujer profetiza, como dice Corintios 11, pero no es evangelista, no es profeta, pero tiene el ministerio de recibir sueños, visiones, y esas son expresiones de la operación del don de profecía. Pero ella no es evangelista, tiene otro ministerio. Ella consuela a la iglesia, ayuda al pastor cuando Dios le habla, pero no tiene el mismo ministerio, pero tiene el mismo don. Y puede ser que tiene el mismo don, mismo ministerio, pero lo operan diferente. Entonces hay tres categorías ahí que se mezclan y no vamos a poder explicar todo eso porque ni siquiera hay un número sobre la cantidad de ministerios y el número de la forma de operaciones de Dios. Y espero que eso ayude un poco. Perfecto, pastor. Sí, realmente
Estamos desgustando un tremendo banquete, gloria al Señor. Y me quedan dos preguntas y les ruego por favor, pastores, que nos ayuden a terminar este programa. La siguiente pregunta, Pastor Eugenio, dice, cuando una persona expresa, Dios me habló para estar o para venir a esta iglesia, pero al cabo de un mes la misma persona vuelve a expresar diciendo, Dios me volvió a hablar y que me debo de ir a otra iglesia. ¿Cómo podemos interpretar eso? Porque se dan muchas veces estos casos. Disculpe, pastor, pero necesito más claridad en cuanto a esa pregunta. No entiendo el contexto. Sí, el contexto es que hay personas que cada momento dicen, Dios me habló, Dios me reveló, pero al cabo de 15, 20 o 30 días tienen otro tipo de revelación, otro tipo de visión. ¿Cómo puede estar variando cada rato esa visión? Y peor aún cuando sabemos que sale cuando sale esa persona y realmente los frutos no le acompañan, no vemos resultados, no vemos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto de que Dios me habló? Uno de los principios principales de la operación de los dones, como ya recité, Corintios 14, los espíritus de los profetas estén pero sujetos a los profetas. Entonces, alguien que no está bajo la autoridad del profeta, pues no tiene derecho de profetizar. Y aún el centurión romano, creo que es Mateo 8, dice, pues no soy digno de que pose bajo el techo de mi casa, solamente di la palabra. Yo soy hombre bajo autoridad y por tanto puedo decir, ve y se va, ven y viene, haga esto y lo hace. ¿Por qué? Porque está bajo autoridad, por tanto puede ejercitar autoridad. Entonces, esa persona parece que es alguien como una nube sin agua llevado por la tempestad. Pues, Hebreos 13, 7 y 17, acordaos y obedeceos a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Entonces, esa persona, aunque probablemente en muchos casos es una persona bien sensible y probablemente tiene uno de los dones, pero está fuera de orden con los dones. Dios es Dios de orden, no es Dios de confusión. Y ese texto está en el mismo contexto. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues esa persona que es muy sensible, pues yo recomiendo que memoriza varios textos que intimitan pues la obediencia que es exigida para cualquier persona que quiere ser parte del reino de Dios. Gloria al Señor. Pastor Carlos Mina, ¿quiere que le repita la pregunta? Sí, señor. Sí, la pregunta que se está formulando es, cuando una persona expresa, Dios me habló para venir a esta iglesia, pero luego al cabo de un mes vuelve a expresar, Dios me ha vuelto a hablar y me dice que tengo que ir a otra iglesia y está de iglesia en iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos interpretar eso de que Dios me habló? Bueno, quiero traer a colación el pasaje donde la Biblia habla de los hijos de un tal Esceva. Y dice que esos muchachos eran exorcistas ambulantes. Con eso te quiero decir que hoy en día hay mucho profeta ambulante, hay mucho creyente ambulante, hay mucho predicador ambulante, ¿cierto? Y esos espíritus naturalmente eran exorcistas, ¿no? Era gente que andaba haciendo para demonios aquí y allá, pero el demonio les habla y dice, bueno, yo a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿No? O sea, en otras palabras, ustedes a quién se les sujetan. O sea, ¿quién es su pastor? ¿Quién es su autoridad? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice que Dios me habló, porque esa frase, Dios me habló, se ha vuelto una moda religiosa. Ahora a todo mundo Dios le habla, y claro, Él habla a todos, pero no todo mundo recibe la voz de Dios, obedece la voz de Dios, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el Señor no dijo, por lo que hablen se le va a conocer, sino por su fruto. Mira el fruto. Oh, que Dios me habló. Bueno, muéstrame tu conducta.
¿quién es sabio y entendido entre vosotros, dice la Biblia? Muestre por su buena conducta. O sea, es la conducta la que realmente afirma o no afirma que Dios me ha hablado o no me ha hablado. Gloria al Señor Jesucristo. La última pregunta que tenemos, y realmente esto es un tema muy extenso y les agradecemos a todos los hermanos estar conectados con nosotros. Sé que hay muchísimo más tema de que deberíamos de hablar, pero el tiempo es muy limitado. La última pregunta, Pastor Carlos Mina, dice, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lenguas humanas y las lenguas angélicas? Bueno, las humanas se las respondo fácil. Que soy humano, ¿cierto? Pero solamente te puedo decir que el apóstol Pablo, cuando tuvo su éxtasis y subió al cielo, dice que él allá oyó cosas que aquí en la tierra no le es dado al hombre expresar. Un idioma diferente. Y Pablo dijo, no le es dado expresar. Yo creo que los ángeles tienen un sistema de comunicación, como también en el reino animal. Vamos a decir, diferentes tipos de animales tienen diferentes sistemas de comunicación, ¿cierto? Los seres humanos tenemos diferentes sistemas de comunicación. Y yo realmente no te podría decir a ciencia cierta cuáles son las lenguas angélicas, ¿cierto? Pero lo que sí creo es que hay un lenguaje superior y Pablo habla de esas lenguas. Dice que por encima de las lenguas humanas, ser políglota o por encima de tener lenguas de ángeles, hay un valor más grande que es el amor, que va por encima de la fe y por encima de lo demás. Así que esa sería mi respuesta. Tal vez el pastor Domínguez tenga más claridad en el tema. Amén, Pastor Eugenio, si quiere, le repito la pregunta o simplemente ya... Sí, pues yo entiendo, buena respuesta. Y sí, en realidad que hay lenguas humanas y qué interesante que hay lenguas, o por lo menos hay una lengua angelical. No es muy claro en el texto, estuve consultando ahora el texto griego y no es muy claro si hay más que una lengua angelical. Puede ser que hay, pero por lo menos hay un lenguaje angelical. Y consultando a 1 Corintios 14, Pablo dice que cuando habla en lenguas del Espíritu, nadie lo entiende. Él habla en Espíritu misterios. Y yo creo que es en este caso, cuando un hermano o una hermana está hablando en lengua del Espíritu, pero no es una lengua humana, sino probablemente o puede ser que es una lengua angelical. Y estoy pensando, recordando de un libro que encontré en la biblioteca de un pastor bautista. Él abandonó toda su biblioteca en ese templo que estábamos rentando en California. Y qué interesante, conseguí un libro que tenía ahí y el nombre del libro era Ellos hablan en lenguas. Y el libro no es muy extenso, pero escrito por un detective. Y entonces el trabajo, la tarea que le dieron era para investigar el fenómeno de los pentecostales. Y qué tremendo, pues él visitó muchas iglesias, eran como 50 iglesias pentecostales y él grababa en audio las lenguas de la gente, de personas en particular. Y qué tremendo, él insertó en medio de esas grabaciones también otra grabación, pero de un niño. Amén, pero hablando, ¿cómo se dice? Uh, no sé cómo se dice, pero ¿cómo habla un bebé? No tiene lenguaje. Entonces, él colocó en la Universidad de Nueva York un equipo de lingüistas
y entre ellos hablaban más que 20 idiomas. Y ellos entendieron el proyecto, la investigación que hacía, y entonces prendió la máquina y escuchando cada grabación, y de repente cuando salió esa, que era un niño pues hablando nada más sílabas o sonido, dijeron, no, eso no es un lenguaje. Y entonces, después de escuchar toda la grabación de unas 50 idiomas, concluyeron, pues número uno, no entendemos estos idiomas, pero todas estas grabaciones de estas personas hablando en lenguas del Espíritu Santo, fenómenos de los pentecostales, tienen toda señal e indicación que son lenguajes verdaderos que están hablando. ¿Qué está viendo, no? Amén. Amén. ¿Qué está viendo? Entonces, es seguro que cuando hablamos en lenguas, muchas veces estamos hablando en lenguaje humano, pero otras veces es probablemente una lengua o la lengua angelical. Y esa lengua probablemente lo vamos a hablar al estar en el cielo, el lenguaje superbo, el superbo lengua de los cielos. Entonces, pero cuando uno estudia cómo hablan los ángeles, esa es otra categoría de esta definición. Cuando uno estudia cómo hablan los ángeles de Dios en particular, ellos hablan con autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque ellos nunca hablan a menos que si Dios los comisionó para dar un mensaje. Entonces, ese es otro enfoque de esa pregunta, pero lo dejo así. Gloria al Señor Jesucristo. Ya vamos a finalizar y para terminar quisiera darle, nosotros les amamos a nuestros pastores que están con nosotros y también les queremos anunciar a todos los que nos están sintonizando, conectándose con nosotros. El pastor Eugenio Domínguez, aparte de su misionero, predicador, también es un escritor de libros, así que le dejo la última participación al pastor Eugenio Domínguez para que nos hable un momento de sus libros y dónde los puede conseguir y luego vamos con el pastor Carlos Mina. Pues yo conozco una librería en Martorell, España, y ellos venden algunos libros bien ricos, bien benditos. Pues el hermano pastor de Mendoza tiene algunos de nuestros libros. Y para los que no pueden alcanzar a Barcelona, España, esa zona, pues en el Amazon, pues usted nada más busca Eugenio Domínguez, si quiere libros de habla hispana. Si quiere libro de habla inglesa, pues Eugenio Domínguez. Y hay otros países también que venden nuestros libros, pero lo dejo así, hermano. Amén, gloria al Señor. Gracias, pastor. Sus libros son de muchísima bendición. Aquí tenemos, hemos Gracias, leído, hermano. son tremendos libros. Los puede comprar en Amazon. Conéctese con el pastor si quiere en su Facebook directamente, hable con él y reciba literatura de escritores del nombre, que son de bendición. Pero también quisiera las últimas palabras al pastor Carlos Mina. Tremenda, poderosa iglesia, la iglesia Roca Sólida en Atlanta, Georgia, y también el programa Tu Voz Radio. Por favor, pastor, te dejo unos minutitos para unas cuñitas ahí, para que promocione ahí y nos conectemos también con los ministerios que usted tiene también. Bueno, gloria a Dios, todo lo hacemos para la gloria del Señor Jesucristo y para el beneficio de su pueblo. Pues tenemos un brazo fuerte dentro de nuestro ministerio. Es una emisora en línea, la cual está siendo edificada, está siendo de mucha bendición. Usted puede descargar nuestra aplicación totalmente gratis. Si tiene un teléfono inteligente, un iPhone o un Android, puede ir a su tienda de móvil y usted puede allí descargar Tu Voz Radio. Esa aplicación le va a permitir estar conectado con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana y disfrutar de toda la programación que tenemos para todos, especialmente para el pueblo del Señor.
Gloria al Señor Jesucristo. El pastor Eugenio Domínguez abrió y ahora vamos a pedirle al pastor Carlos Mina que nos cierre este programa con una poderosa oración para la iglesia aquí en Martorell, para el ministerio aquí en España, los pastores y para todos los amigos, amigas que se conectaron con nosotros, y queremos volverles a invitar, si Dios nos da vida, a otro programa de preguntas y respuestas. Pero los dejo en compañía del pastor Carlos Mina para que nos bendiga con esta poderosa oración. Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria. Todo lo hacemos para tu honra y gloria, Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio de compartir micrófonos con el pastor Domínguez, el pastor Mendoza y todas las personas que han estado conectadas y las personas que van a seguir con nuestros programas a través de las redes sociales. Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir por el Espíritu, a andar en el Espíritu, Señor Jesucristo, y hacer tu perfecta voluntad, a seguir la paz con todos y la santidad y a entender los dones del Espíritu Santo, Dios mío, y a operar en ellos para provecho como enseña tu palabra. Padre Celestial, oro por la iglesia de Martorell y en toda España, que tú los bendigas, Señor, allí en Barcelona también, Dios mío, que tú les abras puertas de bendición. Dios mío, ya donde el pastor Domínguez va a estar haciendo su gira aquí en Estados Unidos, bendígalo, déle gracia. Dios mío, también aquí en Atlanta y los lugares donde llegamos con este evangelio, que usted sea glorificado y todo lo hacemos, Señor, para tu honra y gloria con urgencia, porque tú vienes pronto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastores. No se vayan. Vamos a despedir esta transmisión recordándoles a toda la iglesia de Monte de Sion Martorell. Mañana tenemos el servicio a las 7 de la tarde, domingo a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía. Los esperamos. Que el Señor Jesucristo me los guarde y me los proteja. Dios les bendiga.